Bueno, amada iglesia, gracias a todos por su cariño, también por su paciencia, por conectarse. No olviden que todavía pueden enviar los links de la transmisión en vivo de nuestra iglesia a todos sus contactos. ¿Está bien? En esta mañana quiero que continuemos con nuestra serie que responde una pregunta. ¿Estamos en los últimos tiempos? Y sin duda, mis hermanos, una de las más claras señales de los últimos tiempos es el uso del derecho y de los ordenamientos jurídicos como herramientas al servicio del totalitarismo. De hecho, estamos viendo muchas cosas extrañas en el mundo en este tiempo. Creo que a la luz de la palabra y de la enseñanza de hoy vamos a entender mucho mejor no solamente el tiempo en que vivimos, sino también las señales que describen claramente cuál es el carácter de los últimos días. Quiero que vean conmigo en la presentación que he preparado para ustedes el título de nuestra enseñanza de hoy: Desobediencia, el deber de los hijos de Dios frente a la ley injusta. Y así, mis hermanos, quiero que también veamos esta enseñanza como la continuación y la conclusión de la serie que iniciamos en los meses de febrero y de marzo a partir del capítulo 3 y verso 8 del libro de Esther. ¿Lo recuerdan? En la presentación quiero que vayamos a ese verso que estudiamos ampliamente y nos enfoquemos en la última de las 5 características que Amán le da al rey Jerjes como pretexto o como razón para atentar contra el pueblo judío usando un decreto. Esta enseñanza, que sería compartida a mediados del mes de marzo, ha sido ajustada al tiempo actual, ha sido contextualizada y les aseguro, mis hermanos, que es más que pertinente para este momento. De hecho, creo que el Señor permitió que no fuera compartida a mediados del mes de marzo, sino que tenía que ser enseñada y compartida en un día como hoy, en un tiempo como este, donde entendemos mucho mejor algunas cosas que han venido ocurriendo y podemos así estar preparados también para lo que viene. Esther capítulo 3, verso 8. Luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo: esas 5 características del pueblo de Israel que tienen un paralelo extraordinario con la iglesia de Cristo desde su fundación hasta nuestros días. Hay cierta raza, número 1, dispersada por todas las provincias del imperio, dispersa por el mundo, número 2, que se mantiene aislada de todas las demás, número 3, tienen leyes diferentes de los demás pueblos, número 4, y número 5, se niegan a obedecer las leyes del rey. Hoy nos enfocaremos en ese quinto rasgo, en esa quinta característica que Amán emplea para describir al pueblo de Israel y que corresponde también perfectamente a el deber de la iglesia en este tiempo frente a la ley injusta. Ahora, mis amados, recogiendo cada uno de los 5 elementos compartidos en este versículo que fueron proclamados para el pueblo de Israel y que tienen una perfecta aplicación para la iglesia, vemos cómo hoy podemos decir que la iglesia de Cristo es una raza celestial, somos una raza especial, dispersa por el mundo, que se mantiene aislada por razones muy específicas, que tiene además sus propias leyes, porque recuerden que antes de estar sometidos a las leyes humanas, estamos sometidos a las leyes divinas, y además se nos dice que en ocasiones estamos obligados a desobedecer cierto tipo de leyes humanas. Ustedes dirán: pastor, pero si la Biblia todo el tiempo habla de obediencia, la Biblia todo el tiempo habla de sujeción, de respeto a la autoridad, ¿bajo cuáles argumentos usted va
hoy a llevarnos a la reflexión de la necesidad de desobedecer ciertas leyes. Veamos cómo la palabra nos explica que en ocasiones es nuestro deber hacerlo. Veamos hoy 4 grandes temas. El primero, ¿cuándo debemos negarnos a obedecer un parámetro normativo? Número 2, frente a la ley injusta, como propia de los gobiernos autoritarios y los regímenes totalitarios. Veremos abundantes ejemplos bíblicos de desobediencia a la ley y al gobernante, y algunas disposiciones normativas vigentes en nuestro país que nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica desobedecemos. Sé que algunas de las cosas que he dicho son para algunos de ustedes extrañas. Veremos a lo largo de esta enseñanza cómo el Señor nos autoriza en momentos muy específicos y muy concretos frente a ciertas leyes, ciertos decretos y ciertos parámetros y cuerpos normativos que nosotros presentemos nuestra objeción de conciencia y que a partir de esa objeción y de nuestra fe que nos impide someternos a esos parámetros, nos neguemos y además de eso elevemos nuestra voz de protesta. Ahora, mis hermanos, permítanme rápidamente recordarles lo que el Señor quiere decirnos en el Salmo 33:5, cuando se nos dice que el Señor ama la justicia y el derecho. ¿Lo han leído conmigo? Salmo 33:5. El Señor ama la justicia y el derecho. Ahora, para entender un poco mejor lo que el salmista está diciendo, apoyémonos en el texto Teoría Constitucional e Instituciones Jurídicas del constitucionalista Vladimiro Meza Naranjo, porque él, citando a Jan Badin, dice que el derecho es una prerrogativa y una facultad con efectos jurídicos. La idea de derecho refiere una ordenanza, una ley, una norma, una regla de conducta. Recuerden que el Señor ama la justicia y el derecho. Pues luego entonces lo que se nos está diciendo con el concepto de derecho es un concepto de ordenanza, de ley, de norma, de regla de conducta. Ahora, esta existencia del derecho, como se considera y como la hemos visto, impone, obliga acción u omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho tiene la facultad y la prerrogativa de obligar o de eximir una conducta cualquiera. Así, este mismo autor, citando a Norberto Bobbio, nos dice que la mejor manera y el mejor modo de aproximarnos al concepto de derecho es como un sistema de normas o reglas de conducta. Recuerden que el Señor ama la justicia y el derecho. Ahora, mis hermanos, en diferentes lenguas indoeuropeas y también en diferentes expresiones del lenguaje, vemos como esta palabra derecho, que se deriva de la expresión latina directum, nos refiere directamente a la idea de dirigir. Derecho como rectitud, como dirigir y como encauzar. Vemos cómo todas estas expresiones evocan la idea de rectitud, de regla, de norma. Podríamos entonces concluir que derecho es lo que es correcto. Díganlo conmigo. Derecho es lo que es correcto. Es decir, conforme, adecuado, ajustado a la regla, tanto en el orden físico como en el moral. Muy bien, ahora entendemos mucho mejor el Salmo 33:5. Lo que el Señor ama, la justicia y el derecho, puede ser traducido como el Señor ama la rectitud y lo que es correcto. Y no puede haber rectitud y no podemos hablar de dirigir, no podemos hablar de encauzar, no podemos hablar de ordenanzas y de ley sin un concepto fundamental ampliamente
compartido en la Escritura, el concepto de justicia. No hay paz sin justicia, no hay rectitud sin justicia, no hay derecho sin justicia. Así, mis amados, los invito a que, ampliando un poco más nuestra comprensión sobre esta definición de el derecho, vayamos a un elemento muy conocido para el caso de los juristas y los profesionales del derecho, que viene a sumarse a este concepto, lo que llamamos el derecho natural. ¿Y por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Hablando de desobediencia como el deber de los hijos de Dios frente a la ley injusta. Porque esta existencia del derecho natural nos habla de una norma universal y presocial. Veamos, la teoría del derecho natural afirma que existe un derecho anterior a la formación del Estado. Luego entonces se refiere a todo un catálogo de derechos que el Estado no crea, simplemente reconoce y protege. Todos estos derechos, derecho natural, se refiere a la existencia de un derecho a la formación del Estado, un cuerpo de reglas, esto es muy importante, que la razón puede describir. Esto es que la razón puede analizar y conocer, analizando la naturaleza del hombre. ¿En dónde están inscritas esas leyes del derecho natural? En la naturaleza misma del hombre. ¿Y quién nos dotó con tal naturaleza? Nuestro Padre Dios. Por eso son normas y derechos naturales, tal como Dios lo ha creado. Noten, mis hermanos, que no estoy citando un diccionario bíblico ni un comentario bíblico, sino el texto Teoría Constitucional del doctor Vladimiro Mesa Naranjo, página 9. Estos principios del derecho natural no necesitan ser consagrados expresamente por el gobernante, más bien se imponen a él y están vigentes para todos los seres y pueblos del mundo, indistintamente. Son universales, cualquiera sea su nivel de desarrollo o civilización. Ahora, mis hermanos, a modo de ejemplo, vemos que entre estos derechos naturales, por ejemplo, figura el principal y más importante de todos los derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, también el derecho a la libertad, el derecho a formar una familia, el de buscar medios honestos de subsistencia, lo que reconocemos como el derecho al trabajo, uno de los derechos más conculcados a partir de una emergencia fabricada para imponer un caos y un nuevo orden. Vemos también que entre estos derechos naturales, vemos el derecho que tienen los padres a la tutela sobre sus hijos menores, también la defensa de la integridad personal y también el derecho a recibir reparación por el daño injusto, entre otros. ¿Qué concluimos? En última instancia, el derecho natural se inspira en la noción de justicia. ¿Por qué? Porque por medio de la razón podemos conocer la naturaleza del ser humano y en justicia acreditarle facultades que llamamos derechos que plasmó el Creador cuando creó al ser humano, que son anteriores a la conformación de sociedades y de estados. Por lo tanto, estos derechos naturales son universales, permanentes e inalienables. ¿Está claro? Ahora, vemos también absoluta claridad frente a esto en la palabra, porque el derecho natural, mis amados, finalmente es la constatación humana de la existencia de la ley divina, ley que podemos llamar ley natural. Ahora, miren conmigo la palabra Jeremías 31:33. El Señor ha dicho, pondré mi ley en su mente. ¿Quién pondrá qué en dónde? Dios, número uno, pondrá su ley que es eterna y perfecta, en su mente y la escribiré en su corazón.
en la mente humana y en el corazón humano. Algunos dirán, pastor, bueno, eso tal vez fue posible para el pueblo de Israel y tal vez sea posible hoy para los que hemos creído en Dios y en su promesa de salvación por medio de Cristo. Sí, pero también para toda la humanidad. Véanlo conmigo en Romanos 2:14. Aún los gentiles, esto es, los que no son judíos y no hacen parte de la iglesia, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, quienes no tienen la Biblia y nunca han sido instruidos en ella en una iglesia, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, escúchenme bien, por naturaleza, la obedecen aunque nunca la hayan oído. ¿Cómo puede eso ser posible? Porque el Señor ha dicho, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Todos los seres humanos, creyentes o no, tienen una conciencia y allí están inscritas todas las leyes de Dios. Veamos en la presentación cómo sigue Romanos 2, verso 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, los no creyentes, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. ¿Qué concluimos, mis hermanos, a partir de esta revelación? Que nos deja muy en claro que la ley de Dios ha sido plasmada en todo ser humano porque el Creador ha determinado plasmar en el corazón y en la mente del ser humano su ley. Crean o no crean en Él, le conozcan o no y dispongan o no de la ley escrita. ¿Qué concluimos? La humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. ¿Por qué? Porque aún sin el Espíritu Santo, porque aún sin la Biblia y aún sin la obra de redención, nuestro Padre Dios Creador plasmó en todos nosotros a través de nuestra conciencia su ley que conocemos como la ley natural, la ley eterna, que el ser humano ha venido a reconocer en el marco del derecho natural y del ius naturalismo, o de aquellos que son partidarios del derecho natural. Ahora, mis hermanos, quiero que veamos el Salmo 94:20 en 7 versiones diferentes. Saben que usamos 8, a saber, en la iglesia. Veamos esta palabra en 7 versiones diferentes y todas nos hablarán de manera complementaria. En versión Palabra de Dios para Todos, Salmo 94:20 dice, Dios mío, tú no eres cómplice de jueces corruptos. ¿De qué iglesia? De jueces corruptos. Porque a veces solo hablamos de políticos corruptos, pero sí que hay en nuestro país muchos jueces y magistrados corruptos, así como hay muchos jueces y magistrados también completamente justos e imparciales. Dice la Biblia, tú no eres cómplice de aquellos que usan la ley para hacerles daño a los demás. En versión traducción en lenguaje actual, tú no puedes ser amigo de gobernantes, de alcaldes corruptos que violan la ley y hacen planes malvados. En Nueva Versión Internacional, ¿podrías ser amigo de reyes corruptos que por decreto fragúan la maldad? La Biblia de las Américas, ¿puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Nueva Traducción Viviente, ¿acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? Los líderes cuyos decretos, escuchen esto, decretos que permiten la injusticia. Versión Reina Valera 60. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley? ¿Lo han escuchado conmigo? Agravio bajo forma de ley. Y la versión Reina Valera contemporánea, la que más me gusta de todas para este pasaje. Tú no eres amigo de esos reyes inicuos que con la ley en la mano violan la ley. ¿Ven, mis hermanos, que este no es un asunto menor, ni un tema marginal o contingente en la palabra? Es un tema central. Ahora,
A partir de las afirmaciones precedentes, identificamos, mis hermanos, tres condiciones elementales de un cuerpo normativo ordenado a la rectitud. Aquí nos referimos al deber ser del derecho, porque el derecho, ¿qué es, mis hermanos? Rectitud, regla. Una regla solo puede ser usada cuando podemos marcar de manera perfecta una línea sin torcernos, una línea sin desviarnos. El derecho siempre en nosotros evoca la idea de rectitud. Pero ¿qué pasa cuando esos elementos en el derecho que garantizan su rectitud faltan? ¿Cuáles son? Número 1, la ley natural. Número 2, la recta razón. Número 3, la justicia. Todo cuerpo normativo, mis hermanos, ordenado a la rectitud, debe observar en primer lugar la ley inscrita por parte del Creador en su creación. Y puede conocerla. No hace parte del campo incognoscible de la metafísica. Puede conocerse porque la Biblia ha dicho todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y naturaleza divina pueden ser claramente conocidas a partir de lo que Él ha creado. Cuando miramos de manera desprejuiciada a la realidad de lo existente y al ser humano, podemos por nuestra razón darnos cuenta que ha sido inscrito en su corazón un catálogo normativo, un parámetro de conducta, una ley natural. Y tanto esta ley como la razón que nos permite conocerla nos llevan, mis hermanos, a la justicia. La justicia no la definen y la consagran los hombres. La justicia supone, a partir de la ley natural y la recta razón, escúchenme, el respeto y el amor por lo que es bueno y al mismo tiempo el rechazo por todo lo que es malo al transgredir esa ley natural y la recta razón. ¿Qué sucede cuando quienes administran justicia, operadores judiciales, profesionales del derecho, jueces, magistrados, qué sucede cuando quienes administran justicia se sustraen de estas condiciones elementales? Cuando emiten sentencias, jurisprudencias, cuando elaboran decretos desconociendo la ley natural, dándole la espalda a la recta razón y así hollando y pisoteando la justicia. De esto nos habla Tomás de Aquino cuando nos habla del deber de desobediencia a la ley injusta, una ley desprovista de la absoluta y necesaria observancia de la ley natural, de la recta razón y de la justicia. ¿Qué nos dice Tomás de Aquino acerca de estos tres elementos fundamentales de un cuerpo normativo ordenado a la rectitud? Número 1, la ley que no es justa nos habla de justicia. No parece que sea ley. ¿Ven ustedes conmigo, mis hermanos, cómo una ley y una norma se desnaturaliza cuando no es justa? La ley que no es justa no parece que sea ley. Por eso tendrá fuerza de ley en la medida que sea justa. Pueden encontrarlo en la extraordinaria obra de Tomás de Aquino, la Suma Teológica, que por cierto está disponible en internet. Allí pueden ver la bibliografía. Tomás de Aquino nos ha hablado de lo que sucede cuando la ley y la norma no observa la justicia. ¿Qué sucede cuando le da la espalda a la ley natural? La ley positiva humana tiene fuerza de ley en cuanto deriva de la ley natural. La ley humana subordinada a la ley natural, a la ley eterna. Y si en algo está en desacuerdo con la ley natural, escuchen esto, ya no es ley, sino corrupción de la ley. ¿Entienden ustedes, mis amados, hacia dónde nos dirigimos?
todo lo que no respete el orden natural, el derecho natural y la ley natural, así sea esbozado e incluso impuesto por jueces y magistrados, ya no es ley, sino corrupción de la ley. En tercer lugar, Tomás de Aquino nos habla de la recta razón y nos dice: la ley humana tiene carácter de ley en cuanto se ajusta a la recta razón. Y en este sentido es claro que deriva de la ley eterna, porque ¿quién nos dio nuestra razón y nuestra capacidad de comprender? El Creador. Por el contrario, en la medida en que se aparta de la razón, una norma, un derecho que se aparta de la razón, se convierte en ley inicua. Y como tal, escuchen esto, ya no es ley, sino más bien violencia. Ley injusta, ley corrupta, ley violenta. Una ley, mis amados, escúchenme muy bien, que motiva nuestra resistencia. Cuando la ley se hace violencia, y lo estamos viviendo hoy, mis hermanos. Por eso, les pido que presten toda su atención en este momento a la forma en la que hoy, a través de normas y de imposiciones, nos están obligando a quedarnos en casa, con el numeral quédate en casa. Quédate en casa mientras acabamos con tus ahorros, mientras acabamos con tus cesantías, mientras acabamos con tu trabajo. Quédate en casa mientras acabamos con tu negocio y acabamos con tu empresa y acabamos la economía. Quédate en casa mientras imponemos un nuevo orden mundial. Quédate en casa mientras la élite del poder hace lo que le place. Por eso, mis amados, es que la ley en nuestros días, lamentablemente, se ha vuelto una herramienta y un instrumento al servicio del poder totalitario. Vean ustedes, en relación a la tutela del primer y más importante derecho humano fundamental, lo siguiente. ¿Por qué? Si el derecho a la vida no se respeta, de ahí en adelante, ningún derecho será respetado. ¿Por qué? Porque el derecho a la vida, mis hermanos, es el derecho humano por excelencia. El derecho humano fundamental por excelencia. Quiero que vean conmigo un ejemplo de corrupción de la ley. Cuando la ley le da la espalda a la justicia y cuando se convierte en un instrumento de violencia. En primer lugar, vemos cómo la ley de leyes, la norma de normas, las sagradas escrituras nos dicen muy claramente en Éxodo 20, Deuteronomio 5 y Romanos 13, no matarás. ¿Por qué? Porque la vida es sagrada. Además de eso, nuestra Constitución, la Constitución de 1991, en el artículo 11 nos dice, el derecho a la vida es inviolable. Y lo sabemos no porque los constitucionalistas y no porque los profesionales del derecho nos lo hayan dicho en la Constitución del 91, sino porque por medio de su razón se dieron cuenta en el marco de la ley natural y la ley eterna que la vida es un regalo de Dios y es sagrada. Por lo tanto, hay que protegerla. Es justo protegerla. Vean ustedes cómo simplemente nuestra Constitución se subordina a lo que ya ha sido estipulado en las Sagradas Escrituras. Pero jueces y magistrados han querido poner límites y restricciones al respeto a este derecho sagrado. Y así nos han dicho, por ejemplo, en la sentencia C-355 del 2006, que este derecho deja de tutelarse y este derecho deja de protegerse en 3 excepciones, que se han convertido la regla para todo tipo de atrocidades y para acabar la vida en Colombia y en el mundo. Y aquí, mis hermanos, quiero que vayamos al fondo de la situación, porque solo conocer la verdad nos hace plenamente libres.
Una señora abortera, feminista de odio, necrólatra, llamada Mónica Roa, al frente de una organización promotora de la cultura de la muerte, y otros fueron los representantes ante la Corte Constitucional de una demanda de inconstitucionalidad. Quiero que vean muy bien su rostro y no lo olviden, porque ella lideró esta iniciativa que ha autorizado a miles de profesionales de la salud que han renegado de su juramento hipocrático para asesinar vilmente en el vientre a millones y millones de colombianos. El 10 de mayo de 2006, con 5 votos a favor y 3 en contra, ¿votos de quiénes? ¿Votos de quiénes? ¿De quienes administran, comillas, justicia? La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 122 de la Ley 599 de 2000 en la sentencia C-355 de 2006 para que pudiera practicarse el crimen atroz del aborto en 3 excepciones. Ahora, mis hermanos, para entender esto un poco mejor, veamos lo que se nos dice en el libro La defensa del niño por nacer ante la cultura de la muerte, que nos explica el modus operandi de una industria mundial y su negocio, mis amados, porque es un negocio de sangre, un negocio sangriento, un negocio criminal, el negocio multimillonario del aborto. Miren lo que se nos dice. Antes de presentar la demanda en Colombia, Women's Link Worldwide estudió la composición de la Corte Constitucional, que está compuesta de hombres y de mujeres, a partir del año 2000. Parte de la estrategia legal fue analizar el perfil de cada uno de los magistrados y tratar de identificar quiénes podrían estar cercanos a la demanda, esto es, cercanos a la pretensión de desamparar el derecho humano fundamental más importante para poder atentar contra ciertas clases de seres humanos en 3 excepciones. Es evidente que los magistrados conservadores, los que le apostaran a la vida, los que reconocían el derecho fundamental a la vida como sagrado, constituían una minoría. A partir de este análisis es que se opta por presentar una demanda. ¿Ven ustedes, mis hermanos, cómo a partir del litigio estratégico se nos ha impuesto en Colombia y en todo el mundo la cultura de la muerte? No se nos preguntó en un plebiscito si queríamos que a partir de 3 excepciones dejara de protegerse el derecho humano más fundamental de todos. Simplemente se apeló a la opinión de unos cuantos magistrados. La organización que dirige Mónica Roa señaló que una victoria en Colombia sentaría un importante precedente en toda la región. Este es, mis amados, el más claro ejemplo de corrupción de la ley. Y yo quiero que ustedes vean conmigo en este momento cifras que nos dejan literalmente con la boca abierta. Cifras de muertes en el mundo. Volvamos a la presentación, por favor. A partir del 1 de enero de este año, al día de ayer, 30 de mayo del 2020. Hice esta recopilación de datos ayer a las 8 de la noche, entre el minuto 12 y el minuto 20 de las 20 horas, de las 8 de la noche. Pueden consultar toda esta información actualizada en tiempo real en el portal www.worldometers.info. Y quiero aquí, mis hermanos, que nos pongamos en contexto en cuanto a la supuesta emergencia sanitaria mundial que estamos viviendo.
Cifras como estas nos ponen en perspectiva. Y no olviden el tema del que estamos hablando: desobediencia frente a la ley injusta. ¿Qué nos dicen las cifras de muertes en estos primeros 5 meses del año 2020? Muchos dirán, sin duda, pastor, el coronavirus, el COVID-19, debe estar a la cabeza de la lista con miles de muertes. ¿Será cierto eso? Veámoslo. Se nos dice que una de las principales causas de muerte este año ha sido la falta de agua potable y las enfermedades asociadas a agua no tratada, contaminada. ¿Cuántas personas han muerto en el mundo por esta causa? Para el día de ayer, durante los primeros 5 meses del año, 347.986. ¿Qué ha podido ser más fatal que esto? El famoso coronavirus, que podemos llamarle, como lo hemos dicho, mucho mejor y en justicia, la peste china o el virus del gobierno comunista chino. ¿Cuántas vidas ha cegado este virus con el que han querido llenarnos de pánico en todo el mundo? 370.871 personas. Algunos dirán, bueno, pastor, pero se ve que usted apenas comienza la lista. ¿Qué ha podido ser más mortal en este año que el COVID, que la peste china? La malaria, mis hermanos, de la que nadie habla, con 405.329 muertes. Esto sucede cuando un mosquito, el anófeles infectado, pica y contagia a una persona con un parásito de la sangre. Ha matado ya más de 30.000 personas más que la peste china, el COVID-19. Pero el suicidio está por encima de la malaria. Ha matado a un más número de personas, 443.118. Díganme ahora, ¿siguen pensando que el COVID-19 es la pandemia más mortífera que ha asolado a la humanidad? ¿Qué será más mortífero que esto? Los accidentes de tránsito, con 557.810 muertes. El VIH-Sida, la peste rosa, que a principios de los años 80 mató a millones de personas y que tuvo su lugar de aparición y eclosión en las capitales gay de Estados Unidos, Nueva York, Costa Este, Los Ángeles y San Francisco, Costa Oeste. ¿Cuántas vidas ha cegado el virus de inmunodeficiencia humana estos primeros 5 meses del año? Casi 700.000 personas. ¿Cuál es la verdadera pandemia, mis hermanos? ¿Qué ha sido más mortal que el virus del SIDA? Alcohol. Muertes causadas por alcohol. 1.033.515 personas han muerto por enfermedades y accidentes asociados al abuso y el consumo de alcohol. Y después de esto, vemos que el cigarrillo es la siguiente causa más importante de muerte en el mundo. Ha cegado a la vida estos primeros 5 meses del año 2020 a más de 2.065.731 personas. El cáncer, mis amados, ha sido aún mucho más mortífero, con 3.393.800 personas. Pero déjenme aquí hacer una reflexión, porque aquí estamos hablando de negocios. El VIH-Sida ha sido muy rentable para los laboratorios y las casas farmacéuticas, produciendo los antirretrovirales que mantienen a raya los síntomas de inmunodepresión del VIH en las personas contagiadas. Negocio. Alcohol. ¿No tienen incluso estos productos registro INVIMA? Se venden.
bajo ciertas restricciones de edad, pero pueden encontrarlos en todos los almacenes y supermercados, aún en las tiendas de barrio. Alcohol. ¿Se dan cuenta que la mayor crisis de la humanidad no es una crisis sanitaria, sino una crisis moral? Fumar. Aún en las cajetillas y en las propagandas leemos que el cigarrillo es perjudicial para la salud. Pero no por ser perjudicial para la salud, un juez o un magistrado han decidido sacarlos del mercado. ¿Por qué? Porque es una industria que mueve millones. El cáncer, mis hermanos, también es un negocio. Miles y miles de millones de dólares se facturan anualmente cuando las casas farmacéuticas y los grandes laboratorios venden su veneno en forma de productos para quimioterapias. Dinero y comercio. Ahora nos preguntamos, bueno, pastor, ¿realmente el COVID no es tan agresivo ni tan mortal como nos imaginábamos? Yo les pregunto, ¿la histeria colectiva que esta supuesta pandemia accidental ha generado es justificada? ¿Ese numeral quédate en casa será una medida de protección ideada por políticos y autoridades sanitarias muy interesadas en nuestra protección? ¿Cuál es la primer causa de muerte en el mundo en estos primeros 5 meses del año? El aborto, mis hermanos. Con 17.570.490 vidas completamente acabadas. La ley lo ha permitido, lo ha amparado y lo ha legitimado. A eso me refiero, mis hermanos, con la ley injusta. Este tema debe ser abordado a profundidad. ¿Está bien? Así que vamos a concluir en este punto. Y los invitaré el próximo domingo sin falta a que todos se conecten a nuestra transmisión en vivo desde las 10 en punto para que continuemos, mis hermanos, con el tema desobediencia, el deber de los hijos de Dios frente a la ley injusta. Muchos ejemplos de este tema ya han sido compartidos hoy. Y vean ustedes conmigo, mis hermanos, que la supuesta emergencia sanitaria mundial que nos ha confinado en nuestros hogares y que no nos ha permitido salir para trabajar y reanudar nuestra vida de manera normal, ha sido toda una estrategia macabra para arruinar a millones y millones de personas en el mundo, para dejarlas sin trabajo y producir lo que muchos han llamado un reseteo económico. ¿En beneficio de quiénes? Por eso, mis hermanos, es que debemos profundizar en estos temas y debemos resistirnos a seguir encerrados por el fantasma de un virus que, si bien tiene una alta tasa de replicación, tiene una muy baja tasa de mortalidad. Ya lo dijimos en enseñanzas anteriores. La supuesta medicina, la supuesta cura para evitar el contagio se volvió mucho peor que la enfermedad que pretende evitar, que la enfermedad y el contagio que busca prevenir. Gracias, mis hermanos, por su atención.